Muchas gracias, señor presidente. Espero no demorarme los 30 minutos, no consumirlos en su totalidad, pero me parece importante que podamos precisar, de pronto me colaboran por favor con la presentacioncita, para poder revisar la problemática y las estrategias de eventual mejora en diferentes ámbitos que tenemos. Lo primero, darle las gracias al doctor Salomón por su exposición. Realmente a la ciudadanía hay que entregarle datos claros, abiertos, concretos y poder decirle a los ciudadanos cuál es el estado real de la gestión de una agencia tan importante como la de Educación Superior de Medellín. Para mí es preocupante el panorama que tenemos creado por el contexto nacional y voy a empezar por esa parte de la presentación. Ahí estamos en unas diapositivas un poquito adelante, si me apoyan desde el principio, pero está muy bien. Básicamente, a ver, y comencemos por lo siguiente. Hoy la problemática redunda en que las políticas nefastas del gobierno nacional han generado una demanda que se ha incrementado por la ausencia de las oportunidades en el ICETEX para que nuestros jóvenes tengan que acudir a lo municipal. Simple y sencillo. Lo que no está haciendo el gobierno nacional nos toca a nosotros acá en Medellín y nos toca cuando tenemos más jóvenes que no acceden a esos instrumentos de financiación del ICETEX y que tienen que venir a la municipalidad. Por eso, en debates pasados manifesté un poco la problemática y lo inconforme que estaba con la situación. Cuando me siento a revisar concretamente los datos de Sapiencia, me doy cuenta que efectivamente han cumplido con su plan indicativo en un 67% de más. Es que la meta del 2024 eran 800 beneficiarios y vamos en 1.300. Nos siguen preocupando, doctor Salomón, los 5.000 que la administración anterior, de manera irresponsable técnicamente, decidió ampliar el acceso, pero sin garantizarles el recurso hasta que terminaran la formación en el último semestre, sino solo garantizando el semestre actual, es decir, garantizamos y que entren 5.000 jóvenes nuevos a estudiar, pero no les garantizamos los otros semestres subsiguientes. Eso es un problema que me imagino en su momento dijeron, de la próxima administración no nos preocupemos por él, pero que acá sí nos preocupamos. Y yo agradezco también la decisión responsable de que hoy los que tenemos financiados y que esos 1.300 están garantizados por todos los semestres formativos, por la totalidad. Eso es responsable con los estudiantes. Lo peor que podría pasar es que llegado el semestre cuarto, quinto, sexto, les digan, ¿saben qué? No hay más platica, consígasela usted. Eso sería nefasto y no lo podemos permitir. Primero hay que asegurar los que ya entraron, pero de ahí tenemos que ampliar la base. También nos preocupan los 2.103 estudiantes que tocaron la puerta en el 2024 a Sapiencia y que lastimosamente no pudieron acceder a diferentes fondos o estrategias. Es decir, hemos logrado mucho, pero hoy tenemos un contexto nacional que nos obliga a retarnos todavía más este año y creo que hay oportunidad de mejora. No desconozco los avances y creo que son significativos. Y el significado de la Agencia de Educación Superior es rescatar a nuestros jóvenes, darle la posibilidad de un futuro, de una formación. En lo personal, siempre me he formado porque he tenido que acudir a la financiación por parte del Estado, mis dos carreras, con el ICETEX, con fondos de la administración distrital, y he tenido que hacerme partícipe en mis dos carreras y mi maestría de estos fondos para poder estudiar. Yo quiero que muchos jóvenes también sigan teniendo esas posibilidades. Y como lo dije en días pasados, me duele que un solo joven se nos quede por fuera. Y me duele porque es un proyecto de vida que se frustra, porque es un sueño que no se va a empezar a cumplir, porque es una familia que termina angustiada sobre el proyecto de vida de su hijo o hija. Y quiero que hoy trabajemos bastante para que haya otro plan de choque, que yo ya vi que lo hubo en el 2024 con más de 53.000 millones de pesos invertidos en el marco de la educación postsecundaria para nuestros estudiantes de Medellín. Empecemos por aquí. La educación postsecundaria es la clave para el desarrollo socioeconómico y la equidad social de una ciudad.
Medellín ha hecho inversiones significativas y en el 2024 lo que se hizo fue recuperar el modelo mal dimensionado que dejó la administración anterior. Desde allá es que tenemos ese hueco de los 144.000 millones de pesos por decisiones irresponsables con los estudiantes, por dejar los problemas para mañana sin solucionarlos el día de hoy. Eso no puede volver a pasar, pero persisten todavía grandes desafíos y es gestión de este Consejo evaluar cómo ha actuado Sapiencia en el marco de ese nuevo contexto que hoy nos tiene el gobierno nacional. Y creo que tenemos oportunidades de mejora y hoy este debate tiene que tener un desenlace. Y el desenlace es que nosotros como corporados empecemos a buscar desde ya los recursos para que podamos cubrir esos 2.000 estudiantes que se quedaron por fuera, para lograr ampliar el acceso de manera significativa y para entender que desde el gobierno nacional no nos van a resolver las problemáticas, así tengan la responsabilidad de trabajar por ellas. Vea, en 2023, y esta cifra a mí me duele bastante, 9 de cada 100 estudiantes únicamente eran los que tenían la capacidad de estar en el sistema educativo y después lograr acceder a la educación postsecundaria. El 91% de los jóvenes de Medellín en el año 2023, el 91% no llegaba a la educación postsecundaria. ¿Qué pasa? Pues no estoy hablando solamente de carreras profesionales, de técnicas, tecnologías, formación para el trabajo, para el desarrollo humano, para el talento especializado. Tenemos que lograr que más allá del bachillerato tengamos personas que se estén formando y que tengan la posibilidad de cumplir los sueños y los propósitos. Menos oportunidades es menos cumplimiento de los diferentes ámbitos de nuestros jóvenes. Y ya lo he dicho hasta el cansancio, en Medellín podemos tener más o menos 100.000 jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando. Y con ellos nos tenemos que comprometer para lograr ayudarles, coadyuvarles en la construcción de los proyectos de vida. La educación postsecundaria es el motor de la transformación social y económica. Esto nos permite aumentar el empleo, reduce la pobreza y mejora sustancialmente la calidad de vida. Es necesario fortalecer hoy el acceso y la permanencia en la educación postsecundaria. Para esto entonces, nosotros vemos que Sapiencia ha respondido y ha estado a la altura. El plan indicativo lo cumplen y han cumplido con sus funciones misionales. Yo lo tengo que aceptar y acepto también que tuve mis dudas y acepto que di palo. ¿Por qué? Porque es que para mí es prioridad y la educación para mí es un derecho fundamental y tenemos que comprometernos al 100%. Pero como mi compromiso es ser objetivo como concejal y como los números y los datos nos demuestran la realidad de que se ha cumplido con la tarea, hoy tenemos que enfocarnos en los otros temas que se deben venir en subsiguiente y en poder mejorar cada vez más la forma y la política con la que Medellín está atendiendo la educación postsecundaria de nuestros jóvenes. La misión es promover la educación postsecundaria, ¿por medio de qué? Del impacto de programas, de la divulgación de la oferta. En algunos casos, el problema es de divulgación. Qué tristeza esto, y tenemos que lograr impactar todos los territorios y que tengan todos los ciudadanos la información clara para que puedan postularse y acceder a todas estas ofertas institucionales que tiene la agencia. Los resultados en cobertura y en calidad también tienen que ser revisados. Nuestras IES estuvieron el día de ayer en debate con nosotros y estuvimos revisando temas particulares como la calidad, la necesidad de servicios, los proyectos estratégicos que tienen para el 2025. Yo quedé realmente muy emocionado porque veo unas instituciones consolidadas, veo una fuerza en el ITM, el Colegio Mayor y el Pascual Bravo que está comprometida con el desarrollo del conocimiento, con una educación con pertinencia, con calidad. Ayer yo lo decía, venga, la calidad no es simplemente revisar el ranking en el que están nuestras IES y decir está en el puesto X o Y, no. La calidad es cómo entra versus cómo sale un estudiante de su sistema formativo en la institución de educación superior. Y nos contaban, por ejemplo, que en ITM cuando lo recibían de la administración pasada con una formación pésima en el ámbito del nivel de bachillerato, que estaba por debajo de la media nacional, después cuando el ITM los devuelve a todo el ámbito laboral y profesional, los entrega por encima de la media nacional.
Eso para mí es una gran ventaja, que hay que mejorar estrategias, y les decía ayer a nuestros rectores, digan qué proyectos necesitan, qué necesidades debe este consejo apersonarse de ellas para lograrlas sacar adelante. Pero la calidad para nosotros siempre va a ser un punto fundamental. Lastimosamente hay que comenzar por lo básico, y antes de hablar de calidad hay que hablar de acceso, porque si ni siquiera tenemos la posibilidad de que ingrese a la institución, menos vamos a hablar de que este joven pues tenga buena calidad de educación. Primero lo primero. Así las cosas en Antioquia, hemos tenido históricamente, y antes se está tratando de solventar y se ha venido en algún sentido por parte de la administración el año pasado, no generando más agravación del problema con el tema de los estudiantes matriculados. Van las siguientes cifras. Entre el 2019 y 2023, el número de estudiantes en los programas de pregrado de Antioquia disminuyó en 24.534, pasando entonces de 307.000 a 283.000. Los programas técnicos y tecnólogos también registraron una caída de 28.000 estudiantes en el mismo periodo. Es decir, menos estudiantes hoy se están animando y están entrando a los procesos formativos. Tenemos menos jóvenes formándose. Por el contrario, yo creo que deberían ser más, y lo que estamos revisando es cómo esa curva descendente ya desde esta administración se logra tornar positiva. 28 de cada 100 jóvenes que culminaban el bachillerato en Antioquia ingresaban inmediatamente a la educación superior. Los otros no. Entonces estos datos nos tienen que mostrar un panorama que después se va a venir agravando por el contexto nacional. De acuerdo con la información, no solamente es el tema de acceso, sino también el tema de deserción, es decir, permanencia. Permanencia es que un joven logre entrar en el semestre número 1 y que termine su proceso formativo en el último semestre. Es que el sentido no es matricularlos un semestre, pagarles la matrícula ese semestre, de ahí para allá desentendernos, y si desertan, si no hay plata, no tiene nada que ver con nosotros. Desde lo público hay que garantizar que el estudiante esté todo el ciclo formativo, que logre terminar y culminar su proceso, y por qué no, con otros ciclos propedéuticos, pues ir dándole diferentes ofertas cada vez más, empezar por una técnica, una tecnología, después una carrera profesional, después qué bueno un tema de formación de pronto para un emprendimiento o un posgrado, pero lo que tenemos que lograr es que nuestros jóvenes estén más tiempo en el sistema educativo, y que cada vez el sistema educativo y formativo tenga una mayor conexión con el ámbito laboral y con la vocación económica de la ciudad. Entre las principales razones de esta problemática de deserción, que en el 2023 se cerró con un 9.90%, muy alta, tenemos que hay inconvenientes laborales, que tenemos inconformidad, y es real, con algunas instituciones de educación superior. Tenemos en algunos casos bajo rendimiento académico personal, es normal en un espacio, en un porcentaje bajo. Tenemos también que no se cumplieron requisitos de renovación. Ojo que ahí hay un tema y una oportunidad de mejora, y es ese decreto reglamentario de la política de gratuidad en la educación superior. Ese decreto sustancialmente merece unas modificaciones que creo que las tenemos muy adelantadas, y que ahorita en el cierre de este debate espero que nuestro director nos pueda contar eso en qué va, porque si ese decreto lo logramos modificar, lo que hacemos es que no excluimos a unos estudiantes. ¿Y en qué se quiere modificar? Por ejemplo, en temas como que no se toman en consideración estudiantes que estén trabajando. Es una realidad. A muchos de los estudiantes del ITM, Colmayor o Pascual Bravo, para subsistir y para generar su día a día, tienen que dedicarse a otras actividades como el empleo. Este decreto tiene que ser amigable con estos estudiantes con unas condiciones particulares, y también con temas de rendimiento, sin bajar la calidad y el desempeño de nuestros estudiantes, pero sí siendo conscientes de que no todos los estudiantes están en las mismas condiciones, porque lo que pasó con la administración anterior es que al salir este decreto por el exdirector Chaparro, pues lo que pasó es que se pusieron unas condiciones que sacaron acá en lo distrital a unos estudiantes que hubieran sido hasta beneficiarios de la política de gratuidad del gobierno nacional. Entonces a mí me parece que este es uno de los puntos que tenemos que revisar muy en profundidad para que este decreto sea totalmente adecuado con las necesidades de nuestros estudiantes. Y yo creo que si logramos sacar ese decreto este año,
vamos a lograr incrementar bastante matrícula cero. En uno de los debates pasados yo decía, venga, me preocupa, por ejemplo, matrícula cero en las IES o universidades del nivel departamental, porque yo decía, están muy bajitos los beneficiados, o sea, menos de 100, 50 beneficiados. Nos decían, es que hay un tema reglamentario y un tema que es jurídico. Revisémoslo. Ya Sapiencia se puso la camiseta y me contaban en el marco de la información y todos los insumos que nos entregaron para este debate que el ejercicio está muy adelantado, casi que están las revisiones finales de la Secretaría del Secretario General, el doctor Sebastián. Yo creo que si tenemos algo concreto, eso es una victoria y que va a beneficiar. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que un estudiante que por un requisito formal se quede por fuera, que no pueda continuar estudiando o que le toque trabajar y estudiar y que no siga su proceso formativo, lastimosamente va a ser una persona que trunca el proyecto de vida. Y eso no nos puede pasar. No dejemos por fuera a personas que por unos requisitos concretos necesiten una aplicación diferenciada, y eso ustedes técnicamente lo deben tener muy claro. Del mismo modo, también se articula el tema de falta de promedio y abandono de la carrera, un tema que no nos puede impactar en la deserción, y yo felicito a Salomón por esto, es el tema presupuestal. Gracias por garantizar, y yo mismo he sido crítico de eso, porque yo digo, venga, podemos financiar un número ya por toda la carrera o un número más amplio por 1 o 2 semestres. Entiendo la responsabilidad con la persona a la que se le otorga el beneficio, y técnicamente le veo todo el sentido. Gracias, porque el ámbito financiero no puede seguir siendo una limitante para que nuestros estudiantes continúen su proceso formativo. Ya el otro tema es el acceso, que para el acceso ojalá tuviéramos recursos ilimitados. Todos nos soñaríamos acá con 1 billón de pesos para Sapiencia, para beneficiar a todos los estudiantes y jóvenes que lo quisieran, pero entendemos que hay limitantes presupuestales. No obstante, se ha hecho la labor. Continuemos. En el marco del gobierno nacional, y esto quiero ser enfático, debemos tenerlo en consideración. Uno cree que lo nacional no le pega en Medellín, nos pega directamente. El gobierno nacional se propuso una meta en campaña de crear 500.000 nuevos cupos, 500.000 de cupos para educación superior durante su administración. Ya llevan la mitad del mandato prácticamente y solo han otorgado 65.000 cupos, el 13% de la meta. Les falta un año larguito. ¿Sí van a cumplir con los 500.000? Obviamente no. ¿Y qué pasa? Que el año pasado, en mitad de año, definitivamente se cerró la puerta para nuevos cupos con el ICETEX por un tema de ausencia de disponibilidad presupuestal en la nación. Eso fue nefasto para nosotros. ¿Por qué? Porque entonces los jóvenes que antes tenían la posibilidad de ir a acceder, por ejemplo, a unos créditos como el ACCES de educación superior del ICETEX u otras modalidades, ya se quedaron sin esa posibilidad. No hay recursos, no hubo cupos. ¿Y qué tenían que hacer? Acudir a las herramientas distritales, en particular a la Agencia de Educación Postsecundaria. Entiendo que a ustedes se les aumentó la demanda de cupos en Sapiencia, lo entiendo, y por eso también este concejal expresó su inconformidad hace unos días, porque yo decía, venga, porque hay tantos jóvenes que siento y que me están diciendo que se quedan por fuera. Entiendo que es un fenómeno que viene desde el ámbito nacional, que antes, por el contrario, ustedes han sobredimensionado la meta. Ustedes cumplieron el 65% más de la meta que tenían para el 2024. Para el 2025, y me disculpan, va a tocar sobrecumplir esa meta en un 200%. Tenemos que buscar los recursos, y yo quiero comprometer en este debate a todos los concejales, aunque sobra decirlo, yo sé que todos estamos jugados con la educación superior, para que revisemos estrategias para que cuando lleguen transferencias de PM o superávit podamos entregarle a Sapiencia más recursos para poder atender estos jóvenes que ya no encuentran cabida en el ICETEX y en el gobierno nacional. Y también anuncio, espero el próximo 26 de marzo hacer un debate en el que invitamos, porque no podemos hacerle control político al ICETEX, pero vamos a invitar al director regional del ICETEX acá a este recinto,
¿Por qué? Porque es que también el ICETEX, si no tiene recursos, nos tiene que contar si está o no haciendo algún tipo de gestión para lograr solventar lo que ya no está prestando. Y son los servicios educativos para que los jóvenes estudien y para que los jóvenes tengan la posibilidad de formarse. Entonces espero tener el próximo 26 acá con nosotros al director regional del ICETEX, porque este tema nos preocupa bastante. Así las cosas, entonces, el ICETEX, por ejemplo, en 2024 enfrentó esta crisis que les estoy mencionando, cesaron los desembolsos de presupuesto y de los 432.000 millones de pesos que tenían estipulados, solo entregaron 30.000 millones de pesos, menos del 10%. Cuando Petro en campaña dijo, les voy a condonar las deudas del ICETEX a los estudiantes de Colombia. Sin sentido completamente. Les iba a entregar 432.000, había quedado proyectado y entregó 30.000. Esto no iba a alcanzar para todo un país y por eso hoy tenemos la problemática que tenemos. El déficit fue de 400.000 millones, afectando a más de 200.000 estudiantes que dependían de esos recursos para seguir sus estudios, para formarse, para cumplir sus proyectos, para salir adelante. 200.000 estudiantes. De eso, a nosotros en Medellín nos pegó en 2000. En 2000, que buscaron a Sapiencia, porque ya no existe la posibilidad por el ICETEX, y en Sapiencia, como ya habían ampliado la oferta de 800 a 1300, estos adicionales no tuvimos cómo cubrirlos. Problemática clara, oportunidades de mejora todas. Pero bueno, vamos a seguir en este tema. En 2025 el tema no acaba, sino que imagínense que el ICETEX siguió haciendo recortes, y esos recortes llevaron a eliminar los subsidios para las tasas de interés de los que ya habían terminado o estaban pagando sus cuotas. Y hubo casos en los que las cuotas incrementaron en un 17, esta es la más baja, otros en un 50, otros en un 100%, y terminaron pagando el doble de la cuota. Entonces, todavía otro tema adicional que nos empeora el panorama. ¿Cómo respondemos en Medellín a esta problemática y cuáles son las necesidades que tenemos hoy de cara a lo público que solventar para nuestros jóvenes de Medellín? Continuemos por favor con la presentacioncita. Lo primero es que tenemos que resaltar la necesidad de implementar políticas efectivas que aborden la deserción y que promuevan la permanencia y la graduación de los estudiantes. Esto es lo primero, y ustedes tienen la razón. Primero es ocuparnos de los que ya están estudiando, de los que ingresaron y de los que tienen su proceso formativo en curso. Primero, porque después tratamos de ampliar la base y tratamos de ampliar el acceso. Entonces, así las cosas, acá tenemos unas necesidades, recursos e infraestructura. Ayer el Colegio Mayor y el ITM nos decían, tenemos unos proyectos muy interesantes. El ITM quiere construir este año un edificio que le cuesta aproximadamente 45.000 millones de pesos, el ITM, y que le podría ampliar la capacidad al ITM en 10.000 estudiantes. Y acordémonos que el ITM es la entidad de educación superior más grande del distrito. El ITM nada más en el último semestre pasó de 26.000 a 28.000 estudiantes. Si el ITM logra la consolidación de un proyecto estratégico como la ampliación de su infraestructura con un nuevo edificio y puede albergar a 10.000 estudiantes que podrían también ser beneficiados con matrícula cero, eso le cambia la vida a Medellín, le cambia la cara. El ITM nos ha dicho, venga, a mí por semestre se me presentan 20.000 estudiantes y haciendo un esfuerzo gigantesco, por semestre puedo crecer en 2.000. Se me quedan 18.000 por fuera. Si nosotros logramos ampliar y hacer efectiva esta capacidad, le vamos a cambiar la vida a mucha gente. Del mismo modo, tenemos desafíos en el ámbito financiero para estudiantes y familias. Hay que revisar todos los beneficios complementarios, como el tema de alimentación, de transporte y otros asociados, para que se garantice la permanencia. Muchas veces los jóvenes dejan de estudiar porque no tienen las condiciones económicas para poder estar en el proceso formativo. Algo tan básico como una comida, como un comedor en el campus universitario.
yo he sido docente del ITEM y del Colmayor. Yo realmente solo he sido docente de universidades públicas del nivel distrital. Y yo he tenido estudiantes que me dicen, vea, profe, si a mí no me dieran acá en el Colmayor el almuerzo, en el comedor, en el restaurante, yo no podría ni siquiera venir por acá porque me tengo que ir a trabajar todo el día porque no como. Eso para mí es importantísimo. Entonces, el tema de permanencia va coligado con otros asuntos que son conexos o anexos. Hay que mejorar la planificación y el apoyo de las instituciones de educación superior. Hace poquito, por iniciativa del concejal Sebastián López, a la cual yo me adherí y fui ponente, logramos aprobar un proyecto de acuerdo para garantizar la aplicación del principio de progresividad y no regresividad a la hora de asignar los presupuestos a las IES del distrito, al ITM Colmayor y Pascual Bravo. ¿Qué queríamos garantizar? Simple y sencillo, que cada vez el recurso, el presupuesto de las IES fuera más grande, más garantista, con más alcance y que no se retrotrayera o que estuviera al vaivén de la voluntad política del alcalde, que es el que asigna los recursos y el presupuesto. Logramos aprobar ese proyecto de acuerdo y eso nos mejora la planificación presupuestal de las instituciones de educación superior. Ahora vámonos un poquito para lo que fue Sapiencia, la anterior, esa. Para el 2024, Sapiencia tuvo un presupuesto aprobado de 155.000 que terminó en más de 200.000. Realmente es un presupuesto amplio, un presupuesto fuerte, un presupuesto que es significativo para nuestro distrito, 1/5 de billón. Y yo quiero también resaltar que en costos de funcionamiento el presupuesto de Sapiencia en últimas terminó aproximándose a los 5.000, 6.000 millones de pesos, es decir, la gran parte, la inmensa mayoría de los recursos son para inversión. Y veo también, porque me senté con el director Salomón y me contó de diferentes planes que hicieron de austeridad en el gasto y de eficiencia en la inversión, y eso es importante, hay que cuidar cada peso de Sapiencia. Los recursos públicos son sagrados, pero sobre todo los de la educación, a mí me duele que los toquen, y me duele tanto, y les cuento mi ámbito personal para que dimensionen que es que yo con este tema soy totalmente empeliculado. Les conté hace poco que yo fui beneficiario de diferentes fondos. Pues resulta que en el marco de uno de esos fondos, que se llamaba Fondo Municipio de Medellín, que lo creó Fajardo por allá en el 2007, yo fui beneficiario de un apoyo para mi matrícula para estudiar como abogado. Actualmente, y hace unos debates, yo me declaré impedido para unos temas de Sapiencia, porque yo tenía una cuenta pendiente de 30 millones de pesos con uno de estos fondos. Ya pagué completamente, y tenía ya financiación para poder pagar eso en cuotas de 200.000 mensual. Pero ¿saben qué? Esos 30 millones que yo quise pagar porque quería aportarle a Sapiencia, es porque yo quiero que otros jóvenes puedan estudiar y puedan tener los recursos, y yo quería aportar desde el ámbito personal, pero lo mismo lo podemos hacer multiplicado por 21 concejales, yendo donde nuestro secretario de Hacienda para que nos inyecte los recursos presupuestales. Y adicional, doctor Damián, ¿sabe qué? Como este fondo lo había administrado el ICETEX lo había engavetado, y había un conjunto de estudiantes que ni siquiera nunca los había llamado ni les había tocado la puerta. Esa recuperación de cartera la está haciendo Salomón. A Salomón le llegaron los recursos de ese fondo el año pasado y está recuperando recursos que nunca íbamos a tener. Entonces también el compromiso tiene que empezar por casa, y los recursos de la educación hay que garantizarlos. Así las cosas, entonces vamos a ver que para el 2025 vamos a tener un presupuesto inicial. Acuérdense que uno compara presupuesto inicial con inicial y final con final, de un presupuesto de 155.000 millones de pesos. Ese presupuesto hoy nos cubre unos temas básicos, pero sí vamos a necesitar más recursos, y no es un tema que dependa de la gestión de nuestro director, es un tema que depende también del ejercicio de nuestro secretario de Hacienda y de todo el distrito de Medellín. Este consejo hoy, marzo del 2025, tiene que darse una pelea,
y es lograr más recursos para la educación postsecundaria de Medellín, para lograr que hayan 50.000 jóvenes formados en habilidades digitales, para lograr que sean no solamente 2.000 los que falten, sino ojalá otros 5.000, para ampliar el acceso, la cobertura, y creo que ese compromiso nos tiene que quedar a partir del debate del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer con todos esos recursos que tenemos para esta vigencia? Pues acá yo veo unos retos importantes que desde ya tiene la agencia. Los beneficiarios de matrícula cero son 50.000 desde el 2020. Yo les decía algo con mucho cariño en un debate pasado. 24.000 estudiantes con matrícula cero en el ITM y son 28.000. Maravilloso. En el ITM vamos muy bien, pero en Colmayor y en Pascual Bravo podemos todavía ahondar un poquito y ampliar un poquito estos beneficiarios. Yo creo que con lo del decreto se nos van a ampliar unas posibilidades. Las coberturas de las IES del distrito realmente son muy satisfactorias. Ayer nos lo contaban los rectores. El ITM solito, en toda su historia, tiene graduados más de 50.000 personas, egresados, 50.000 vidas y familias que se sacaron adelante para bien. En 2025 vamos a bonificar 27.000 personas con esta estrategia y la inversión va a ser de 54.000 millones de pesos. Esto es importantísimo, esto lo vamos a lograr con estas decisiones que estamos tomando y hay que poner el punto sobre los aspectos importantes. La población prioritaria, ojo, esto es lo bonito de matrícula cero, 96.3% son personas de estratos 1, 2 y 3. Es que también el apoyo por medio de acciones afirmativas, y esto es una acción afirmativa, el concepto de acción afirmativa viene de que el Estado debe entender que hay una igualdad material y una igualdad formal. Todos somos iguales ante la ley, pero en la práctica y en la vida real no todos somos iguales. Y como no todos somos iguales, como algunos tienen la oportunidad de pagarse universidades privadas con matrículas de 15 y 20 millones de pesos, hay otros que no tienen la posibilidad de pagarse esas matrículas. Como el Estado entiende esa diferenciación, hace algo que es la igualdad por equiparación. Equipara a un joven que nunca va a tener la oportunidad de estudiar con otro joven que sí la tiene, y al que no tiene la capacidad, el Estado le da la oportunidad. El Estado da la oportunidad de manera diferenciada por medio de acciones afirmativas para que quienes no tengan la oportunidad de estudiar lo hagan. Y pues cuando revisamos todo nuestro universo son estratos 1, 2 y 3. En lo personal toda la vida fui de Belén, estrato 3. 5 minuticos. Gracias, señor presidente. El 30% de los cupos de matrícula cero se destinan a poblaciones vulnerables. Y con vulnerabilidad, ya lo vamos a ver, tema de diversidad, tema de poblaciones campesinas, tema de víctimas de la violencia, etcétera. Ahí necesitamos unas estrategias de inclusión, de priorización, de reducción de requisitos para personas que tienen algunas condiciones. Yo sé que acá de pronto puede haber debate con algunos ámbitos, pero lo necesitamos, y también debemos gestionar alianzas con la gerencia de diversidades y con la gerencia de etnias. El histórico de los fondos de inversión ya nos lo expuso nuestro director Salomón. Felicitaciones, una inversión que para mí es muy diciente. Históricamente todos estos programas y todos estos fondos ascienden a casi 200.000 millones de pesos. Son 200.000 millones. Ese es el compromiso de Medellín con la educación postsecundaria, y ahí están discriminados quiénes son nuestros beneficiarios, en qué programas. Para este año se busca impactar 600 nuevos beneficiarios. Yo creo que eso lo vamos a sobrepasar. ¿Qué proyecciones tiene Sapiencia para este año? Cuéntenos ahora, por favor, porque yo estoy seguro que vamos a llegar muy lejos. Los créditos condonables, ya hemos abordado este tema. Básicamente el total de beneficiarios son 63.000 estudiantes. Impresionante, es que vea, el esfuerzo que hace Medellín es significativo. Obviamente siempre la necesidad va a ser más amplia, es que esa era mi inconformidad, pero yo tengo que reconocer que el esfuerzo que se ha hecho en Medellín y que se ha hecho desde el 2024, en el que vi un cambio de enfoque, ha sido muy benéfico para Medellín. Voy a continuar rápidamente. ¿Cómo vamos a aumentar la cobertura? Tenemos que revisar que solo el 28% de los jóvenes están ingresando a educación superior. Tenemos que reducir la deserción en los primeros 3 semestres.
Los primeros 3 semestres son cruciales. Un joven en esos 3 semestres o definitivamente deja tirada la universidad o se engancha completamente. Necesitamos mejorar la empleabilidad y esto nos lo piden en todas las IES del distrito. ¿Cómo logramos acercar a ese sector productivo al sector empresarial y cómo logramos que haya mayor pertinencia en la formación? Que ellos puedan generar ciclos de formación corta con un enfoque que puedan salir a trabajar pero que puedan seguir estudiando. Nuestros jóvenes quieren ser productivos y hay que apoyarlos. Y hay que fortalecer financieramente todas estas estrategias. ¿Con qué? Mayor inversión en créditos condonables. Necesitamos también los requisitos para los créditos condonables, revisarlos. A mí ese tema de la obra social con las juntas administradoras locales siempre me generó todas las dudas y yo fui JAL. Y yo veía en eso un tema muy complejo y yo sé que ya lo han trabajado. Y yo sé que ya lo tienen revisado y lo tienen adelantado. Cuéntenos en eso qué pasó y con todos esos requisitos para poder condonar. Condonar es perdonar los créditos. Y también necesitamos una mayor expansión de programas y de subsidios para la gente que lo necesita. El subsidio tiene que ser para aquel que tenga un tipo de vulnerabilidad económica, que no tenga la oportunidad o que no tenga la capacidad. Así las cosas, acá presento en esta diapositiva unos retos que considero tiene Sapiencia. Adicionalmente, ojo con la alta deserción estudiantil, necesitamos del mismo modo llegar a unas conclusiones. Continuemos, porfa. Y esas conclusiones son las siguientes. Desde Sapiencia queremos incrementar el acceso a la educación superior en todos nuestros territorios, en todas las comunas, en todos los barrios. ¿Cómo vamos a lograr desde este consejo una mayor inversión por parte de la administración distrital? Una mayor inversión no porque se invierta poco o porque se haga poco o porque técnicamente Sapiencia esté dejando de cumplir su objeto misional. Una mayor inversión porque la coyuntura del gobierno nacional nos está llevando a tener que solventar desde Medellín lo que nos está haciendo desde el gobierno país. Entonces, ¿qué estrategias efectivas vamos a tener con mayor inversión en infraestructura educativa, en también educación virtual en las diferentes zonas para llegar a todos los territorios? Hay que aprender del modelo de la IO digital de digitalidad próxima. La digitalidad próxima de la IO digital llega a todos los territorios más recónditos de Antioquia y llega a unos costos bajos. Hay que aprender para que @Medellín aprenda de ese contexto y lo pueda replicar en la ciudad. ¿Y qué estrategias efectivas vamos a implementar para continuar en la rebaja de la deserción? Programas de acompañamiento, vamos a tener también entonces un refuerzo psicosocial en nuestras IES del distrito, programas de bienestar, expansión de beneficios como subsidios de transporte, alimentación y ojo con conectividad en nuestras IES distritales. Y también para la sostenibilidad financiera de matrícula cero y de otros fondos, cómo vamos a garantizar esa estabilidad, doctor Salomón, y qué propuestas concretas de plan de choque. Y un puntico para que nos explique también cómo vamos a cambiar la metodología en la que los nuevos beneficiarios se acercan a Sapiencia con el agendamiento de citas. Por favor, cuéntenos eso, doctor Salomón, y le agradezco haber estado en este debate y la labor que hace por la educación superior de Medellín. Gracias, presidente. Con gusto, concejal Santiago.